Bienvenidos a la segunda semana de la asignatura de circuitos de corriente continua. En esta semana veremos el multitester o multímetro, el cual es simplemente un aparato o equipo que nos sirve para poder medir distintas magnitudes eléctricas. Las más comunes son ohmmetro, voltímetro y amperímetro. El ohmmetro mide resistencia, la cual se mide en ohm. El voltímetro mide voltajes, el cual se mide en volts. Y el amperímetro mide la intensidad de corriente, lo cual se mide en amperes. Por lo tanto, vemos que el nombre del instrumento está dado por la unidad de la variable a la cual deseamos medir. Dentro de los tipos de instrumentos, veremos instrumentos de tipo analógico y de tipo digital. Y los digitales veremos equipos convencionales y algunos específicos o avanzados. Un multímetro analógico se caracteriza por tener una pantalla con una aguja móvil, la cual se mueve según la medición que nosotros estemos efectuando y debemos mirar en alguna de estas líneas dependiendo en la escala y tipo de medición de cual estemos realizando. Uno de los problemas más grandes que tiene este tipo de instrumento viene dado por que como es un dispositivo electromagnético, cuando yo hago una medición y coloco la polaridad incorrecta, es decir, en vez de medir el positivo, mido el negativo de una batería y el otro cable en el otro terminal, la aguja en vez de moverse hacia el lado derecho va a tender a moverse hacia el lado izquierdo, lo cual puede dañar el instrumento. También en caso de seleccionar una escala inadecuada, que veremos más adelante ese concepto, la aguja tiende a salirse de su rango de medición y por lo tanto también puede dañar el instrumento. El multímetro convencional digital no tiene estos problemas, sí indica que puede ser más preciso, pero la verdad es que eso va a depender de la calidad del instrumento y cuántos dígitos me pueda mostrar. Esto se ve a través de una pantalla LCD o de cristal líquido. Como vemos en esta medición, el instrumento está mostrando un 1 y un punto. Más adelante veremos que eso significa una medición fuera de rango, ¿ya? Y este equipo es un poquito más robusto y puede soportar que uno mida en la polaridad distinto. La única diferencia será que me va a aparecer un signo menos a lo que yo estaba midiendo. Si vemos este equipo podemos ver que puede medir corriente continua, corriente alterna, voltaje continuo, voltaje alterno, resistencia, diodo conductividad y en este caso particular mide baterías de 1,5 o 9 volts. Acá podemos ver que tenemos 4 terminales donde uno corresponde al punto común o tierra, si mido voltaje, o retorno si mido corriente, el conector positivo de voltaje y las distintas mediciones para medir corriente en miliamperes o corriente más de 1000 amperes, pero menor a 10 amperes en este caso. Hay algunos equipos que tienen hasta 20 amperes que los generalmente utilizados. Veremos aquí alguna explicación rápidamente de qué es lo que nos encontramos con un tipo de estos multímetros. Tenemos su pantalla, tenemos un interruptor de apagado encendido. Hay algunos instrumentos que traen el apagado y encendido dentro de la misma escala de medición, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en ese tipo de instrumentos, ya que si no seleccionamos el off nuevamente, el equipo va a quedar encendido. Hay algunos que se apagan después de un tiempo y otros que no, depende de el fabricante y la calidad del equipo que estemos utilizando. Veremos a continuación qué tenemos. Este equipo, como decíamos, muestra tensión en corriente continua y tiene escalas o rangos de medición de 2, 20, 200 y 1000 volts. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero medir, por ejemplo, una batería de 9 volts, tengo que ajustar la escala en el rango de voltaje más cercano, superior posible. Por ejemplo, si mido 9 volts, el más cercano superior serían 20 volts, ya que 2 es más chico que 9, por lo tanto debo colocarlo siempre en la escala superior más cercana posible. Si quiero medir, por ejemplo, voltaje alterno
y estoy midiendo la red eléctrica que es de 220 volts, vemos que más cercano es 200 volts, pero como la mnemotecnia indica que es cercano superior, deberé seleccionar y girar la perilla hasta 500 volts, porque ese es el rango más cercano posible superior. Si yo lo coloco en un rango inferior, voy a tener una medición fuera de rango. Es decir, el valor que estoy midiendo es mucho más grande de lo que me alcanza a medir el instrumento. En el caso de las conexiones tenemos lo siguiente. Si voy a medir corrientes pequeñas, generalmente como indica acá 0,2 amperes, es decir, 200 miliamperes, utilizo este conector para conectar mi cable rojo. Pero si voy a medir corrientes más grandes que eso, debo colocarlo en el conector siguiente, que en este caso sería 10 amperes. Si quiero medir una corriente mayor a 10 amperes, este instrumento no me sirve. Cuando hablamos de multímetros digitales avanzados, estamos viendo algunos multímetros que pueden medir otro tipo de parámetros, como frecuencia, temperatura, medir transistores, condensadores, etc. Hay algunos instrumentos que incluso son capaces de poder medir lo que pasa dentro de una red de transmisión de datos, en un vehículo, ciertos parámetros del sistema de inyección de combustible, etc. Veamos algunas precauciones para medición. Cuando se mide resistencia, nunca se debe hacer con alimentación. Siempre se debe medir en la escala más alta si es que yo no conozco la resistencia o el valor a medir. Pero sí hay que tener cuidado que cuando mido resistencias, como no debo tener alimentación, no importa si yo muevo o ajusto el parámetro de medición, pero cuando estoy midiendo corriente no puedo hacer exactamente lo mismo. Tratemos de nunca tocar las puntas de prueba si es que estoy midiendo energía porque me puedo electrocutar, y si estoy midiendo resistencia que no tiene alimentación porque puedo afectar la medición, ya que voy a medir la resistencia que yo tengo incluida, o mejor dicho, voy a medir en paralelo la resistencia que tengo en mi cuerpo. Cuando midamos tensiones, primero aseguremos de que se trata de alterna continua, ¿sí? Si no sé el valor de la medición, parto midiendo por el rango más alto. En el caso de la corriente, tenemos que ver si vamos a trabajar con menos de 200 miliamperes o más de 200 miliamperes, y debo colocar el instrumento antes de comenzar a medir o encender el circuito. Cuando mido corriente es lo mismo que estar midiendo agua en un medidor de agua. Jamás voy a conectar el medidor si el agua está corriendo, porque si no va a saltar agua y me voy a mojar. En energía eléctrica me voy a electrocutar. Si yo quiero medir resistencia, lo que debo hacer es desconectar, ¿sí? Coloco el cable rojo en volts o ohms, el negro en ohm, y da lo mismo, en com, perdón, y da lo mismo donde yo coloque, porque ya que no hay polaridad, puedo medir de ambos valores. Por ejemplo, en este caso tengo una resistencia de 4K7, que significa 4700 ohm o 4,7 kilos. Por lo tanto, la escala más adecuada en este caso debiese ser 20 kilo ohms. Si coloco en 200 kilo ohms, me doy cuenta que el valor me va a dar 0,4, es decir, no estoy siendo lo suficientemente preciso. Si lo coloco en los 20 kilos, me da los 4,7, que es lo que yo pretendía medir. Si coloco una escala más baja, me va a aparecer en este caso 0L, o como habíamos dicho antes, un punto y un 1, o un 1 y un punto, que indica medición fuera de rango. Es decir, el rango de lo que yo estoy midiendo es mucho mayor que la escala que estoy ajustando. Vuelvo a insistir que cuando lo hago con corriente continua o corriente alterna, esto puede causar un daño al equipo. En el caso de medir voltaje, coloco también el volts, el cable rojo, y el COM, el cable negro. Debo medir en paralelo al equipo, ¿sí? Por ejemplo, en esta batería se mide el cable negativo, el cable positivo en el rojo y el negativo en el negro. Y como esto es una batería de automóvil de 12 volts, coloco la escala más cercana, que serían 20 volts, y me va a dar el valor. En el caso de medir corriente, debemos abrir el circuito,
Y el instrumento se coloca en serie, porque lo que queremos es que la corriente pase a través del instrumento, me muestre la medición y luego retorne hacia el circuito y encienda la ampolleta o alimente la carga. Por ejemplo, en este caso vamos a medir la corriente por la resistencia. Tenemos que pasa la corriente por acá, pasa por el instrumento, retorna, y ahora como es una resistencia grande del orden de los 1000 ohm, asumo que la corriente va a ser pequeña del orden de los miliohm y por ampere, perdón. Por lo tanto, coloco el instrumento en miliamper, que en este caso serían una medición menor a los 200 mili, ¿sí? Y coloco en este caso 20 miliamperes me dio 2,5. Más adelante veremos que puedo predecir la medición utilizando leyes eléctricas. Si quiero medir instrumentos, algunos elementos como el diodo, selecciono en esta parte que el diodo es un semiconductor que lo que hace es que deja medir o deja pasar la corriente de un sentido, ¿sí? Pero no en el otro. Por lo tanto, cuando lo hacemos y está directamente polarizado, me muestra el voltaje de juntura del diodo, ¿ya? Que es un valor que está entre los 0,7 y 0,5 dependiendo del material del diodo. En este caso, ¿y qué quiere decir? Es que esto coloca dos elementos, uno que tiene cargas positivas y uno es negativa, y por lo tanto el voltaje de juntura es por donde se unen los dos tipos de carga. Si yo lo conecto en el sentido contrario, me voy a dar cuenta que el equipo no debiese medir valor alguno, me va a mostrar valor fuera de rango, porque como es un semiconductor, deja medir en un solo sentido. Por ejemplo, en este caso vamos a repasar algunos conceptos. Si mido voltaje, selecciono la escala de volts, ¿cierto? Y al seleccionar la escala de voltaje, debo colocar el conector entre el rojo en volt, el negativo en com, y seleccionar el voltaje al cual voy a colocar la escala. Voltaje siempre se mide en paralelo. Si voy a medir corriente, en este caso corriente continua, coloco el cable, si es en menos de 200 mili, lo coloco en el sector de 200 mili, en este caso este mide hasta 20 amperes, y si mido más de 200 mili, cambio el cable. Recuerden que primero se conecta el instrumento y luego se enciende, y para eso debo romper el circuito, es decir, desconectar y colocar el instrumento en serie a la medición que yo quiero realizar. Si voy a medir resistencia, debo colocar el cable rojo en el selector de ohms, el cable negro en com, y da lo mismo donde yo voy a medir la resistencia, el cable rojo y negro cuando haga la conexión, y debo seleccionar la escala y siempre el mismo parámetro que se coloca en la escala más cercana posible, superior. Si voy a medir continuidad, en este caso se fijan en el otro instrumento, lo tenía abajo, aquí lo está al lado de los ohm, y selecciono el conector ya para medir diodo o continuidad, que hay algunos que tienen un como selector de un pitido o en este caso una nota musical, que cuando yo selecciono las puntas de prueba en un elemento, por ejemplo un cable, si el cable no está roto, el cable va a hacer que el instrumento suene. A veces se enciende alguna luz o no. Si el cable está cortado, el instrumento no va a sonar. Ese pitido me indica a mí que existe una conexión directa entre un punto y otro, por lo tanto me está indicando que tengo continuidad. Es súper importante que cuando yo tomo el instrumento pueda hacer esta medición con los cables, es decir, toco las dos puntas. Si la punta suena, significa que los cables están buenos, por lo tanto el instrumento es usable. Si no, debo cambiar los cableados. También es recomendable colocar la punta roja de volts ohm en el selector de miliamperes o de amperes y colocarlo en la medición de diodo. Si tengo un valor, significa que estoy midiendo el diodo interno del multímetro, que es un diodo de protección, y significa que el fusible interno está habilitado.
Si el fusible está quemado, voy a tener una medición fuera de rango y por lo tanto debo cambiar el fusible interno del instrumento, lo cual pasa cuando yo mido una corriente y lo he hecho de mala manera, no he seguido las indicaciones. Lo he hecho con el equipo encendido, he desconectado o conectado algo mientras tenía el equipo encendido o he cambiado de escala cuando tenía el equipo encendido. En todas esas condiciones se puede quemar el fusible interno y por lo tanto el instrumento deja de medir corriente. No significa que el instrumento esté malo, significa que debo solamente cambiar el fusible interno del equipo. Espero que les haya servido esta lección. Los invito a que realicen las actividades de la semana y que lean el material de estudio para entrar en mayor detalle de cómo se puede hacer una medición con este tipo de instrumento y a la vez en los ejercicios pueden realizar algunas actividades que tienen que ver con la medición de forma simulada para que podamos utilizar mediciones dentro de un simulador y poder chequear que nuestros cálculos que haremos más adelante estén efectivamente correctos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana.